Muy buenas tardes. La Universidad de Cataluña les da la bienvenida a la clase presencial virtual del diplomado correspondiente al diplomado del Sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos, la cual va a ser dirigida por mí. Para los que no me conocen, mi nombre es Luz Elena Maestre, estoy siendo su tutora de este diplomado. El día de hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la ISO 22000, las familias de ISO 22000 y los requisitos de interpretación de dicha norma. Antes de iniciar con el tema, vamos a dar las directrices para tener una buena calidad de la clase presencial virtual. Una de ellas es que lo ideal es que ustedes estén conectados por cable y no por Wi-Fi, que no estén utilizando otras páginas como YouTube, Facebook, porque eso interfiere con la calidad de la clase, y que en lo posible estén conectados por el navegador, eh, que Chrome. Eh, para dar inicio, la metodología va a ser la siguiente. Iniciando voy a dar información sobre el tema del día de hoy. Posteriormente abriré un espacio para dudas e inquietudes que ustedes tengan y viceversa. Luego continuaremos nuevamente con la información del tema y antes de finalizar la clase pues abrimos nuevamente un espacio para dudas, inquietudes que ustedes tengan frente al tema visto el día de hoy. Entonces vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos. Vamos a hablar hoy de todo lo que tiene que ver con la familia ISO. Para ellos ustedes van a adquirir la siguiente competencia: conocer la norma ISO 22000 y sus componentes, su estructura, comprender de una manera para establecer e implementar la norma en una organización del sector alimentario. Tengamos en cuenta que la ISO 22000 es simplemente para el sector de alimentos. Lo que sí se puede utilizar es que esta puede ser implementada en cualquier eslabón de la cadena alimentaria. Entonces vamos a hablar de esta norma un poquito. Digamos que la inocuidad de los alimentos está relacionada directamente con la presencia de microorganismos que ponen en riesgo la comida en el punto del consumo. Cuando hablamos de que la inocuidad está relacionada directamente con la presencia de microorganismos, estamos hablando de que existen alimentos que pueden ser o no inocuos, dependiendo del tipo de peligro que pueda llegar a él. Y es por ello que se implementan los sistemas de gestión de inocuidad, para evitar de que esos peligros relacionados con los alimentos, de acuerdo al producto, de acuerdo a su producción, de acuerdo a su transformación, pues obviamente se identifiquen y se eliminen. ¿Qué es lo que me dice, digamos que el HACCP? El HACCP me dice que lo ideal es que analicemos esos peligros y posteriormente los tratemos o les demos un tratamiento con el fin de eliminar o reducir a niveles aceptables esos peligros para que no sean significativos para la inocuidad de los alimentos. Los riesgos o amenazas pueden ocurrir en cualquier etapa de la cadena de los alimentos, por lo que un adecuado control a través de toda la cadena alimentaria es esencial. Siempre va a haber riesgos, independientemente de que sea un producto, un servicio, de que seamos personas en la vida común, en el diario vivir, pues vamos a tener riesgos. Y obviamente el sector alimento no está exento de ellos. Es por eso que tanto el HACCP, tanto las BPM, tanto la ISO 22000 siempre nos estimulan a identificar esos riesgos. Cuando hablamos de riesgo estamos hablando un poquito del tema más complejo, porque los riesgos los tratamos más que todos en ISO 31000. Digamos que sí hablamos de riesgo específicamente, pero cuando lo llevamos a la parte de inocuidad alimentaria, siempre estos estándares hablan es de peligros, de esos peligros significativos, que hablamos de peligros significativos como químico, físico, biológico y demás. Sin embargo, de acuerdo a la metodología que nosotros utilicemos para analizar, identificar y tratar estos riesgos o peligros, pues digamos que ahí los vamos a comenzar a diferenciar. Es importante sí tenerlo claro que los peligros son una fuente o una condición que puede generar un riesgo, mientras que el riesgo está determinado por la probabilidad de ocurrencia versus, digamos que la consecuencia que puede generar. Entonces, sí hay que tener claridad en los dos términos, porque no podemos estar hablando de los dos como si fueran sinónimos. No, son totalmente diferentes.
nosotros en inocuidad vamos a identificar peligros, ¿sí? Tratar esos peligros, es, miramos las consecuencias que nos puede generar, que es ya lo que hablamos del nivel de riesgo, y ahí sí establecemos una estructura de cómo eliminarlos o reducirlos. Esta norma ha sido alineada con la norma ISO 9000 versión 2000. Si ya vemos, la ISO 9000 está en versión 2015, entonces ya ahorita tendrán muchas discrepancias porque la estructura de la ISO 9001 cambió totalmente, ahora está conforme una estructura de alto nivel donde se encontrarán 10 numerales como tal o como lo quieran llamar, estándares o requisitos. Realmente ahorita la norma 22.000 no se alinea con la 9.000 versión 2015, está alineada con la 9.000 versión 2000 como tal. Cuando hablamos entonces de la ISO 22000, tengamos en cuenta de que los estándares ISO siempre van a tener unos aliados, por así decirlo, unos estándares aliados que nos ayudan a de pronto interpretar la norma, a cómo aplicar la norma, a regalarnos vocabulario para poder, digamos que interpretar muy bien la norma y sepamos qué debemos hacer en el momento de su implementación o de su establecimiento. Y ellos, para esta ISO 22000 se encuentra la base, que es la ISO 22005, que es donde se encuentran los requisitos del sistema de gestión de inocuidad alimentaria, donde específicamente vamos a encontrar los debe, qué es lo que la organización debe hacer o qué va a suscribir de acuerdo a el momento mismo en que toma la decisión de implementar un sistema de gestión de inocuidad alimentaria. La ISO 22004, digamos que ya nos habla del sistema de gestión, pero como guía de aplicación de la norma de la 22.000. Entonces, en la 22.004 vamos a encontrar todos aquellos nomenclatura, nos va a indicar cómo vamos a cumplir esos requisitos o qué podemos tener para poder cumplir esos requisitos y nos va a ayudar a poder estandarizar nuestro sistema de gestión de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestros productos y de acuerdo a nuestros procesos. La 22003, entonces ya me habla de los requisitos para que los organismos que proveen auditoría y certificación de los sistemas de gestión para la seguridad alimentaria. Entonces ya me habla de cuáles son esos requisitos que deben cumplir los organismos que suministran auditorías y auditorías de certificación y tipos de auditorías que se puedan manejar en el tema de inocuidad alimentaria. La 22005 ya sí me habla de la trazabilidad en la producción y la cadena de alimentos. Digamos que vamos a encontrar los principios generales y la guía para el diseño y desarrollo de un sistema de trazabilidad para el tema de alimentos específicamente. Cómo estructurar una trazabilidad, me da la ruta específica de cómo lo puedo yo establecer, me dan unas pautas muy puntuales de cómo puedo yo ajustar y acomodar ese sistema de trazabilidad o ese plan de trazabilidad o ese programa de trazabilidad, como lo queramos llamar de acuerdo al tipo de documentos que manejemos en nuestra organización, y la podemos llevar a, digamos que a nuestro producto y a nuestro proceso. Estas son las normas que están relacionadas directamente con el estándar ISO 22000. Son normatividad que debemos conocer en el momento mismo en que tomamos la decisión de implementar un sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Inmediatamente tenemos que conocer estas tres normas porque van a ser de mucha ayuda en cuanto a la implementación, al mantenimiento de nuestro sistema como tal. ¿Cómo está dividida la norma o cómo se está seccionando en este momento la norma? La norma, digamos que tiene una base piramidal donde vamos a encontrar que la base fundamental de esta pirámide son las buenas prácticas de manufactura o conocidas en Estados Unidos como buenas prácticas de producción. Es simplemente cumplir con la obligación normativa de las buenas prácticas higiénicas, sanitarias en cualquier instalación de las organizaciones. Luego pasamos a un siguiente eslabón, es donde ya vamos a encontrar que la empresa debe ir ahondando en la implementación del HACCP de acuerdo a lo establecido por el Códex Alimentario como tal. Y por último, la parte más alta de la pirámide se encuentra ya los requisitos del sistema de gestión. Cuando hablamos de los requisitos del sistema de gestión, estamos hablando de toda esa parte estratégica que debe establecer la organización como política, misión, visión, objetivos estratégicos, valores, todo eso, todo aquello que va directamente relacionado con la organización, pero que va a ser parte fundamental
para la implementación de nuestro sistema de gestión en inocuidad alimentaria. Entonces, así está conformada la norma. La norma parte de que nosotros vamos a implementar los programas prerequisitos que se supone que la organización ya debe estar cumpliéndolo porque es una norma obligatoria. Está siempre, digamos que establecido mediante una legislación. Luego, la norma en su segmentación, ya hablando del numeral 7 de la norma ISO 22000, ya me habla de todo ese análisis de peligros que debemos llevar, dónde establecer el plan HACCP, el equipo HACCP, toda esa parte del análisis de peligro como tal. Y lo fundamental, digamos que por donde se debe iniciar cuando ya establecemos el sistema, es toda esa parte estratégica que la organización debe establecer directamente. Los elementos claves que trae la norma o que tiene la norma es la comunicación interactiva. Este sistema de gestión parte de que debe haber una retroalimentación constante con los clientes internos, externos, con nuestros proveedores, con nuestros contratistas, con el consumidor. Entonces siempre debe haber una comunicación. La parte de la comunicación es fundamental porque de allí parte en tener digamos, identificado posiblemente quejas, reclamos, oportunidades de mejora que se nos puedan presentar dentro de nuestros procesos. Entonces, la parte de comunicación es muy importante. Allí no solamente vamos a incluir las partes interesadas que acabo de nombrar, sino que tenemos que tener en cuenta también los entes gubernamentales o aquellos entes que de una u otra manera nos están haciendo vigilancia y control dentro de nuestra organización. Con ellos también hay que tener una comunicación muy interactiva, muy clara, muy eficaz. El sistema de gestión como tal, que ya hace parte de toda esa de ese protocolo de la exigencia de la documentación o el sistema documental y toda esa parte de la gestión estratégica de la organización. Los programas prerequisitos que los hemos venido mencionando a lo largo de la clase anterior, donde hablábamos que los programas prerequisitos pues pueden ser diferentes de acuerdo al tipo de empresa que manejemos, de acuerdo al tipo de producto que manejemos, de acuerdo a los procesos de mi organización, pero que por lo general digamos que existen similitudes en las organizaciones y que podemos encontrar programas de limpieza y desinfección, programas de lavado de manos, programas de higiene y de higiene de los manipuladores o de las instalaciones, digamos que control de plaga, esos son dentro de los programas prerequisitos básicos que debemos cumplir. Y los principios, hasta que tengamos en cuenta que son los 7 principios que nos abarca el Código Alimentario y que también están establecidos dentro de la ISO 22000 que debemos cumplir. ¿Cómo entonces está la estructura? La estructura de la norma, digamos que está dividida en 8 numerales, 8 estándares, como lo quieran mencionar. Son 8 numerales. ¿Desde dónde parten los requisitos obligatorios? Desde el numeral 4, de ahí digamos que el 3, el 2 son referencias normativas, introducción, el alcance de la norma. El 1 es el alcance, el 2 es la introducción y el 3 todo lo que tiene que ver con, perdón, se me fue, el alcance, la introducción y las referencias normativas como tal. El 4 sí ya es donde vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con los requisitos generales. Desde allí parte los debe que deben cumplir las organizaciones como tal. El 4.1 me habla de los requisitos generales donde dice la organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión basado en el ciclo Deming o ciclo PHBA, donde debemos estructurar nuestro plan de trabajo para el establecimiento, la documentación, la implementación y el mantenimiento desde el planear. Lo primero que debo hacer es planear. Y ese planear debe partir desde un diagnóstico. Debo hacer un perfil o un diagnóstico, como el nombre que ustedes le quieran colocar, pero debemos verificar qué tiene la organización, con qué contamos en ese momento para de allí partir y establecer ese planear de nosotros, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer, quién lo va a verificar, quién le va a hacer el seguimiento. Entonces, ese es el planear, ¿sí? Establecer un plan de trabajo donde yo voy a incluir mis ciclos PHBA. El hacer, pues, es hacer lo que hemos planificado, lo que hemos planeado, lo que nos hemos programado y trazado.
Y el verificar es verificar que se estén cumpliendo lo que hemos planeado y se esté ejecutando de acuerdo a esa planeación. Y el actuar es volver a revisar si existen cambios, necesidades, actividades de mejora, acciones que realmente se necesiten para el mejoramiento del sistema como tal. Entonces aquí la norma me dice que es que debo implementar mi sistema de gestión utilizando el ciclo PHDA o ciclo DEMI. Acá me habla del alcance, el numeral 4.1 me indica que la organización debe establecer un alcance para el sistema de gestión. Es decir, lo que a nosotros nos van a certificar es el alcance que nosotros redactemos o elaboremos. Entonces, por ejemplo, un alcance de un sistema de gestión puede ser producción y envasado de tomate natural. ¿Qué me van a certificar? ¿Cómo establezco yo la producción, el proceso productivo y el proceso de envasado del tomate natural? No me van a ir ni a las fincas, no me van a ir a ningún otro lado que no tenga que ver esas etapas con la parte de producción o envasado. Envasado de agua mineral, producción ecológica de productos hortofrutícolas, fabricación de envases para el sector alimentario, etc. Entonces, pueden ser alcances muy puntuales, pero también podemos hacer alcances un poco más extensos. ¿Por qué? Porque la norma me dice que dentro del alcance, cuando lo vayamos a redactar, este debe incorporar el producto, los procesos que van a estar inmersos para la obtención del producto, la ubicación, es decir, cuáles son las sedes o la sede que vamos a ubicar como tal, y esa es la parte de nuestro alcance como tal. Esos tres requisitos deben estar inmersos dentro del alcance. Entonces, ¿en dónde? ¿Dónde lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué proceso vamos a certificar y qué producto vamos a certificar? Esa es la base fundamental para el desarrollo o para la elaboración del alcance del sistema de gestión. Dentro de esto de 4.1 también me habla de que debo identificar, evaluar y controlar los peligros, que más adelante ya me va a decir cómo debo identificar esos peligros, cómo va a ser el tema de identificar esos peligros, el cómo no, porque acuérdense que la norma nunca nos dice el cómo, sino el debe, ¿sí? Ya con guías y digamos que normas de referencia me pueden ir ayudando a cómo establecer esa metodología o qué metodologías existen para poder ir abarcando cada uno de esos requisitos. Pero las normas o los estándares siempre me van a decir el debe, pero no el cómo lo voy a hacer. Comunicar información apropiada de la inocuidad, entonces siempre se debe estar comunicando de forma reiterativa tanto a todas las partes interesadas, llámese cliente interno, externo, llámese proveedores, contratistas, entes gubernamentales, comunidad, etcétera. Comunicar toda la información concerniente al sistema de gestión, es decir, cómo va el avance del sistema de gestión, cuántas acciones correctivas tenemos abiertas, cuántas acciones preventivas tenemos cerradas, cuántas acciones de mejora hemos implementado, están abiertas o están cerradas, qué ha pasado si existen quejas y no conformidades con el producto, están abiertas, están cerradas, ya se le dio respuesta, no se le ha dado respuesta, cómo van el cumplimiento de nuestra política. Toda esa información hay que estarla comunicando a todas las partes que intervienen de forma directa e indirecta con los procesos del producto final. Evaluar y actualizar el sistema de gestión. Siempre debemos estar haciendo auditorías, inspecciones, análisis de esas informaciones, de todo lo que acabo de mencionar anteriormente, con el fin de poder establecer la eficacia y la eficiencia de nuestro sistema de gestión. El 4.2 ya me habla de los requisitos de la documentación, entonces me dice que la empresa o la organización debe establecer una política y unos objetivos en términos de inocuidad alimentaria. Entonces, ¿cuál va a ser la política a desarrollar por nuestra organización? Una política que debe ser coherente. Cuando miramos ya más adelante en el 5.2 de la norma me va a hablar cuáles son las características que debe llevar dicha política. Los objetivos deben ser igual coherentes, medibles, ¿sí? Específicos. Los objetivos deben ser muy relacionados con el producto, con los procesos de la empresa. Debo establecer procedimientos, formatos y otros documentos necesarios para el buen desempeño de los procesos de la organización. Entonces, desde acá ya me va diciendo la norma que yo debo establecer
unas directrices para la elaboración, la revisión, la entrega, los documentos obsoletos, documentos, copias controladas, no controladas, para el tema de retención de documentos. Yo debo establecer mi metodología, cómo va a ser. La norma no me dice cómo lo voy a hacer, sino que la norma dice, usted debe establecer un documento donde indique cómo va a controlar toda su documentación, tantos formatos como documentos macro. Cuando hablamos de documentos macros, hablamos de manuales, procedimientos, programas, etc. Y yo debo decir cómo va a ser mi encabezado, si es que lo va a llevar, cómo lo voy a revisar, quién lo va a aprobar, ¿sí? Desde cuándo va a estar la fecha de vigencia del documento, a partir de cuándo comienza a ser vigente dicho documento, cómo pasa de un documento vigente a un documento obsoleto, si vamos a utilizar sello, no lo vamos a utilizar, le vamos a colocar un logo, algo, cómo lo vamos a identificar, si le quiero colocar versión o no. Todo eso lo debo de redactar de forma clara porque esas van a ser mis reglas, las reglas que yo voy a establecer para el control de mis documentos, siempre y cuando yo cumpla con todo lo reglamentario o todos los debes que me dice la norma en el 4.2. Entonces, cómo se va a revisar, cómo son documentos obsoletos, cuándo va a ser el tiempo de retención, cómo va a ser el tiempo de entrega, etcétera. Sí, eso es lo que yo debo cumplir, pero ya lo voy a redactar de alguna manera que se ajuste a mis necesidades, que se ajuste a las circunstancias de mi organización como tal y que sea fácil y sencillo para que los trabajadores pues no tengan tanta, digamos que tanto impedimento o tantas rechazo frente a la implementación de los documentos. La estructura de la norma, entonces en el tema de documentación, digamos que la norma parte también de una forma piramidal y la base de esto son los registros, ¿sí? Nosotros los desarrollamos y son formatos porque es el esqueleto simplemente del documento, pero cuando ya está diligenciado lo conocemos como registro. Y ese registro es la evidencia tangible de qué estamos haciendo. La evidencia de que me va a decir si estoy controlando, no estoy controlando, si di respuesta, no di respuesta, es la evidencia que yo puedo demostrar ante cualquier auditoría o ente competente de que estoy haciendo las cosas y si las estoy haciendo bien o no. Los registros también me ayudan a poder identificar si los controles están por fuera de los rangos ya establecidos o me están dando alguna alerta de donde yo tenga que tomar algún tipo de acción. Entonces los registros no son simplemente elaborados y diligenciados para archivar, no son diligenciados para analizar la información que éste me está brindando. Lo importante es que esos registros tengan una periodicidad de revisión para saber qué me está informando el registro, estamos bien, no estamos bien, los rangos de temperatura, por ejemplo, están dentro de los rangos límites que hemos establecido o los superiores que hemos establecido. Para ellos son los registros. Entonces los registros no son simplemente para archivar y mostrar, sino para que me muestren qué está pasando con mi sistema de gestión. Ya vamos a encontrar entonces los programas prerequisitos. Para los programas prerequisitos podemos elaborar programas, podemos elaborar procedimientos, podemos elaborar instructivos, podemos elaborar el tipo de documento que nosotros consideremos. Lo importante es que realmente estén y que me establezcan de forma clara el qué, cuándo, dónde, ¿sí? Con el fin de que realmente podamos establecer un control dentro de la parte higiénico-sanitaria de nuestra organización. Procedimientos y procesos, entonces es importante identificar los procesos de nuestra organización. Para este caso, el sistema de gestión abarca todos aquellos procesos que están relacionados directamente con el tema de la obtención del producto. Sin embargo, a veces dejamos de lado esos procesos administrativos que de una u otra forma hacen parte fundamental para el desarrollo del producto. Por ejemplo, si nosotros no metemos la parte de, no sé, ¿qué les diría yo? De gerencia financiera, por ejemplo, el proceso de financiera realmente es el quien determina el rubro para comprar todo lo que es necesario, ya sea materia prima, insumos u otros elementos que se necesitan para la obtención del producto. Y el manual de inocuidad, este es opcional, la norma no me dice que yo tenga que tener un manual de inocuidad. Lo que pasa es que se utiliza mucho con el fin de organizar el sistema porque en el manual
Nosotros lo único que vamos a colocar es referente de lo que tenemos de acuerdo a los debes de la norma. Yo no me voy a poner a colocar en el manual que tengo un programa de control de plaga y ahí de una vez describo cómo lo estoy implementando y ejecutando. No, el manual simplemente me dice que tenemos un control de plaga y que si lo queremos ver nos podemos remitir al procedimiento tal, de la versión tal o dicho documento. Y ya la persona se remite al documento específico donde va a encontrar toda la metodología de implementación de dicho programa. Entonces, los manuales deben ser concisos, muy pequeños, no tan grandes, no tan voluminosos, porque nadie se los va a leer. Igual que los demás documentos, no los hagamos tan extensos, no utilicemos vocabularios extranjeros, no utilicemos vocabularios que solamente conocemos nosotros como profesionales, pero que en dicho caso los que van a ejecutar la información que está allí consignada son los trabajadores y ellos a veces no pueden interpretar dicha palabra. Entonces, es muy necesario que toda la documentación sea muy sencilla, ajustada a las necesidades de la organización y al perfil de los cargos establecidos en la organización como tal y al idioma en que lo requiramos. A veces nosotros tenemos clientes que necesitamos tener documentos en otros idiomas, pues entonces vamos a utilizarlos en otros idiomas, pero instruyamos, entrenemos a nuestro personal para que ellos lo puedan interpretar y lo puedan aplicar. 4.2, digamos que acá les traigo algunos ejemplos de algunos procedimientos obligatorios que nos establece la norma, como control de documentos que está en el numeral 442, el control de registro que está en el 423, preparación y atención de contingencias que está en el 5.2, control de productos no conformes que lo van a encontrar en el 7.10.1, seguimiento de los PCC que va a estar en el 7.6.4, auditorías internas 8.4.1 y acciones correctivas 7.10.2. Estos son algunos de los procedimientos obligatorios que la norma me pide, es decir, esos deben estar o estar dentro de mi sistema de gestión. Los otros que queramos suscribir porque los necesitamos para llevar algún control de algún proceso o alguna etapa de algún proceso, pues bienvenido sea, pero se debe ajustar a los requerimientos o los estándares que hemos establecido para el control de documentos dentro de mi organización. Algunos registros obligatorios, entonces está el formato de comunicaciones internas, planillas de revisión de la dirección, los contratos con contratistas, registro de formación del personal, registro de verificación y modificación de los programas por el requisito, etc. Existen otros, ya miraremos en detalle cuando vayamos comenzando a conocer la norma, nos van a ir saliendo otros documentos que posiblemente los vamos a necesitar. 5.1 es el compromiso de la dirección. Tengamos en cuenta que de allí parte realmente el sistema. Si no existe un compromiso gerencial, pues el sistema va a ser de papel, como comúnmente yo le llamo. Ese sistema de gestión de papel es aquel que nos sirve simplemente para presentar en ciertas auditorías, pero que realmente no le está dando un valor a la organización, no le está generando un valor agregado, no le está generando ese plus que les puede dar los sistemas de gestión en temas, en términos económicos, en términos de publicidad, en términos de reconocimientos. Los sistemas de gestión realmente están diseñados para darle muchos valores agregados a la organización, pero que en algunos casos simplemente los utilizamos para obtener la certificación y que cada año en las auditorías de seguimiento pues entonces comenzamos a trasnochar todo el personal, a actualizar documentos, a ajustar procedimientos, a ajustar todo aquello que no lo hemos hecho un año atrás. Esos sistemas de gestión no funcionan, esos sistemas de gestión no le dan ese valor o ese plus a las organizaciones. Son sistemas de gestión realmente de papel para mostrar en el momento preciso que lo necesitemos. El compromiso de la dirección debe tener un compromiso muy serio. Desde allí parten cuáles son los objetivos, las políticas, esa parte estratégica de la organización. Él debe establecer la política, debe hacer revisiones del sistema de gestión por lo menos una vez al año y dejar escrito qué pasó, qué sucedió, qué encontramos, qué vamos a mejorar, qué rubro vamos a implementar dentro de nuestros sistemas. Debe asegurar la disponibilidad de los recursos, porque acuérdense que en el numeral 4.1 hablamos de un planteamiento de un plan de trabajo, pero dentro de ese plan de trabajo yo debo incluir cuáles son esos gastos o más bien cuáles son esos recursos que yo voy a necesitar, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos de infraestructura, qué tipo de recursos necesito para llevar a cabo cada una de esas actividades establecidas dentro de mi plan de trabajo. ¿Y quién debe conocer en primera instancia ese plan de trabajo?
Pues la alta gerencia, ¿sí? La alta gerencia debe conocer, debe saber cuál es el rubro, cuáles son las necesidades, quién lo va a implementar, cómo lo va a implementar, de parte de él, cómo va a ser la integración y la participación en esa implementación del sistema. La alta dirección también debe comunicar, ¿sí?, la importancia de los requisitos a los clientes, digamos que toda esa parte legislativa que aunque ellos dicen siempre, para eso tengo una persona de calidad o de inocuidad que es la que me está manejando el sistema, realmente hay que darles a conocer a ellos cuáles son las normativas o la legislación que nosotros debemos cumplir de acuerdo a nuestro producto y a nuestros procesos. Él debe darle esa confianza a los trabajadores a través de capacitaciones, a través de reuniones, como lo quieran manejar, donde él pueda demostrar de que él está comprometido con la gerencia, porque si se ve el compromiso desde allí, pues los demás trabajadores van a saber que eso es en serio, que eso sí es parte fundamental de su trabajo y que va a ser parte del día a día de sus actividades. Entonces es necesario que la alta dirección tenga ese tipo de comunicación con el personal o con todas las partes interesadas. Es importante que desde la alta dirección, dentro de esas revisiones, no netamente especifique qué se va a hacer, sino que él también verifique que se esté haciendo. Desde la alta dirección debemos establecer, yo siempre recomiendo de que no se deje, digamos que en la implementación, el desarrollo de la política, de la visión, de la misión, al líder de calidad, o a veces se la dejamos solo a la alta dirección. Tratemos de hacer un grupo multidisciplinario donde involucremos los líderes de cada proceso, la alta dirección y obviamente la persona de calidad o el responsable del sistema, y en conjunto se pueda diseñar de forma táctica, estratégica, o actualizar si ya están esos documentos, la visión, la misión, la política, los objetivos estratégicos, los valores de la organización. Es importante para qué, para que el sistema de gestión como tal esté alineado directamente para el horizonte donde la organización quiere ir. Porque a veces vemos sistemas de gestión que están simplemente limitados a elaborar el producto y vender el producto y satisfacer las necesidades del cliente, pero la visión de la alta dirección es otra, es de pronto exportar el producto, es de pronto ampliar el portafolio de productos, y el sistema de gestión ahí se queda corto porque no hay documentación, no hay controles, no hay, digamos que, información referente a abrir ese campo, puede ser entre comillas de diseño y desarrollo o de expansión del mercado y demás. Entonces, los sistemas de gestión deben ir a la marcha con lo que la alta dirección quiere para su negocio. Voy a hablar la política y abrimos el espacio para las dudas e inquietudes del tema visto hasta ahora o aquella retroalimentación desde su experiencia laboral que nos quieran hacer. Entonces, en el numeral 5.2, la norma me dice, o la estructura de la norma ISO 22000 me establece que la organización debe diseñar una política o elaborar una política, que esta política debe ser coherente con, digamos que, el desarrollo de la organización, que debe ser publicada, que debe ser revisada por la alta dirección, que la política debe hablar de incluir todo lo que tiene que ver con cumplimiento de los requisitos legales, cumplimiento de los requisitos con los clientes u otros que hayamos suscrito, que tiene que mencionar la comunicación estratégica dentro de la organización. Digamos que esos son como los incisos que vamos a encontrar en el numeral 5.2 para aquellos que trabajamos ahorita en la actividad 2, que era revisión de una política, de un ejemplo, pues simplemente lo que hicimos fue adoptar eso, mirar si esa política estaba cumpliendo con esos incisos que nos trae la norma. Son del inciso A al F, ahí lo vamos a encontrar, y vamos a determinar que cuando vayamos a redactar la política, todos esos incisos del A al F que me menciona el numeral 5.2 estén inmersos dentro de mi política. No tienen que mencionar específicamente las palabras tal cual como me la menciona el estándar, ¿no? Pueden utilizar sinónimos, pueden establecer acciones, digamos que similitudes frente al caso que me estén mencionando dentro de la norma como tal. Si vemos, aquí está una política integral,
Alimentos SAS presta servicio de alimentación, lavandería y camarería bajo los principios de calidad, seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente establecidos por la legislación nacional. Mira, ahí estamos, está acorde, me está diciendo qué hace la organización, me dice que está cumpliendo con la parte legislativa, tanto de los clientes como del ente gubernamental, me está hablando de que existe una mejora continua del sistema, me habla de disminuir la accidentalidad, etcétera. Entonces, cuando nosotros comenzamos a detallar qué es lo que dice la norma es lo que comenzamos a identificar si está cumpliendo o no con todos los requisitos que me pide la norma. Entonces, vamos a abrir un espacio acá para las dudas e inquietudes que tengamos. Podemos hacerlo por el chat, sin embargo, yo siempre les recomiendo tratar de utilizar el micrófono para poder optimizar el tiempo, para poder hacer uso del mismo. Lo que tenemos que hacer es ir a la parte superior de nuestra pantalla. Allí van a encontrar un muñequito en blanco con la mano levantada. Le vamos a dar clic a ese muñequito para que el departamento académico nos dé el acceso al micrófono y luego activamos nuestro micrófono. ¿Cómo sabemos que nuestro micrófono está activado? Cuando ese micrófono se coloca de color verde. Entonces, para aquellos que puedan hacer uso del micrófono, mucho mejor. Si no, pues vamos a utilizar el chat, que por ahí voy a estar pendiente para darle respuestas a cada una de sus interrogantes. Si tienen alguna retroalimentación o algún aporte que nos quieran hacer, también es muy bienvenido, porque aquí estamos para aprender entre todos. Entonces, abramos 10 minutos de dudas e inquietudes y aportes que tengamos. Al parecer no hay dudas, no hay inquietudes. Gino, José, Julio, Rosario, no tenemos dudas hasta ahora. Gino, puedes participar, ya tienes activado el micrófono, por lo tanto puedes... Gino me pregunta, buenas tardes, señora Lucelena, mi pregunta va abocada al punto 4.2, ¿a qué se refiere con otros documentos? Bueno, Gino, en toda empresa siempre existen algunos documentos que la norma no es que me los pida o no me los exige, sino que nosotros queremos controlar, por ejemplo, la entrada y la salida de los trabajadores para verle el rendimiento de la producción. Ese es un documento que va a ser parte del proceso o del sistema de gestión. ¿Que la norma no me lo pide? No, pero lo necesitamos. Nosotros necesitamos llevar un control o queremos hacer dicho control. Entonces, todos esos documentos tienen que estar dentro del sistema de gestión si así su procedimiento de control de documento lo establece. Si ustedes no lo van a establecer, sino que dicen puede existir otros documentos que no van a ser parte del sistema de gestión, pues bien. Pero si ese documento hace parte de algún proceso que ya tú lo tienes determinado dentro de tu procedimiento de control de documentos, se debe controlar. Esto es con el fin de que no existan documentos que cada quien elabore, diseñe los documentos a libre albedrío, porque así no funciona el sistema de gestión. ¿Sí me hice entender, Gino? Entonces son aquellos documentos que de una u otra forma ustedes necesitan. Por ejemplo, es que necesitan llevar la contabilidad de cuántos productos salieron en un lote. Eso no me lo pide la norma, pero hace parte del proceso productivo. Entonces yo necesito incluirlo dentro de mi control de documento, es decir, colocarle la revisión, la versión, la aprobación, si es documento controlado o no controlado, cómo lo entrego. Todo eso debe estar inmerso dentro de mi sistema de gestión. ¿Sí estoy siendo clara? Gino, ¿me confirmas por favor?
Gino, sí, otra pregunta que tengo, señora Luz. Respecto también al punto 4.2, se habla de la documentación. También menciona qué periodicidad hay que dar a la documentación, llámese tiempo de almacenamiento como archivo. ¿Ok? Gino, sí, eso se habla como tiempo de retención de los documentos, es decir, con qué periodicidad vas a manejar tú el almacenamiento de dichos documentos. Tengamos en cuenta que de acuerdo al país donde estemos, vamos a encontrar de pronto que existe legislación para algunos documentos que yo debo almacenar por cierto tiempo. Por darte un ejemplo, acá en Colombia existe una resolución que salió no hace mucho, que es, perdón, una resolución, no, un decreto que es el 1443 en términos de seguridad y salud en el trabajo, que nos indica que, por ejemplo, los formatos de capacitación, de entrenamiento, los resultados de las investigaciones de accidentes de trabajo, de enfermedades laborales, se deben archivar y guardar por 20 años. ¿Sí? Entonces, esa documentación, si nosotros tenemos un sistema de gestión integral, por ejemplo, nosotros tenemos que establecer dentro de nuestro procedimiento cuáles son los documentos que los debo archivar por 20 años. Ahora, en términos de inocuidad, si tú tienes un alimento o tú produces un alimento, por ejemplo, que tiene una fecha de caducidad, eh, a un año, que tú tendrías que guardar tus documentos a un año porque tú no sabes qué puede pasar con ese alimento hasta que se venza y tienes que hacerle una trazabilidad. Entonces, hay documentos que están directamente relacionados con la cadena de producción y que yo los debo guardar hasta la fecha de caducidad de mi alimento. Otra alternativa, que son todas las que yo tengo que ir agrupando para poder establecer mi fecha de periodicidad o fecha de retención de documentos o almacenamiento. Otra es que si estás certificado, los entes de certificación te van a hacer auditorías de seguimientos anuales. Es decir, vas a tener que tener documentación como registros, procedimientos y demás para poderle evidenciar cada año a ellos que tú estás cumpliendo con todo lo que te dice la norma. Entonces ya ahí, mira, tienes un año de retención de documentos, es decir, mínimo los tengo que guardar por un año. ¿Por qué? Porque la auditoría siempre me va a venir a revisar el año anterior. Llegaron hoy, 7 de marzo del 2018, vuelven y hacen la auditoría, no sé, el año entrante 10 o 9 de marzo del 2019. Ellos me van a mirar desde ese día hacia atrás, hacia el día de hoy. Entonces yo tendría que tener los documentos para poderle mostrar y evidenciar todo ese periodo. ¿Sí? De allí es donde uno establece cuál va a ser el tiempo de retención. Para algunos documentos puede ser 2 meses, para otros documentos puede ser de acuerdo a la fecha de caducidad de mi producto, para otros o para todos va a ser de un año como mínimo porque se ajusta a la caducidad de mi producto, porque mi producto caduca a los 8 meses, etcétera, y porque los necesito tener para la auditoría. Entonces, lo recomendable es como mínimo tenerlo un año para procesos de certificación de auditorías de seguimiento, pero también depende de legislación y depende de la fecha de vencimiento de tu producto. Espero haber sido clara allí, ¿no? Si no, pues me indica si damos otros ejemplos. Rosario, ¿cuántas auditorías e inspecciones se recomiendan al año? Bueno, Rosario, auditorías todas las que quieras, ¿sí? Todas las que quieras y puedas hacer mejor porque las auditorías realmente te están ayudando a implementar acciones de mejora. Sin embargo, digamos que lo ideal o lo que comúnmente se utiliza son mínimo 2 auditorías al año, ¿sí? 2 auditorías como mínimo al año, pero si puedes hacer más, bienvenidas sean, de acuerdo a que tú hagas tu programación, tu planteamiento de tus auditorías, les hagas el seguimiento a esas auditorías y no queden auditorías ahí con muchas acciones abiertas y no le hemos dado consecuencia y ya vamos a hacer otra auditoría porque no tendría ningún sentido. Inspecciones, lo mismo, puedes hacer todas las inspecciones que quieras, mensual, bimensual, trimestral, anual, de acuerdo a tu necesidad. Realmente nosotros como directores del sistema de gestión somos los que debemos establecer cuáles son las necesidades. Es que tenemos personas muy perezosas y no utilizan el gorro, el tapado que toca estarlos inspeccionando semanalmente. Bueno, al principio de nuestra implementación posiblemente nos va a tocar hacerlo a diario o semanal o mensual de acuerdo a nuestras necesidades.
Cuando el sistema de gestión va madurando con el tiempo, ya la gente se está adaptando, tiene una culturización, para seguirte con el mismo ejemplo de utilizar los elementos de protección individual, pues entonces ya no tenemos que hacer una revisión de eso semanal o mensual, no, extendámosla. De eso se trata el sistema de gestión. Por eso los sistemas de gestión no son estáticos, son dinámicos. Y por eso van en ese ciclo PHDA, porque a la constante revisión me ayuda a volver a planear y a volver a actuar. Entonces, cada vez que yo voy madurando mi sistema de gestión, por ejemplo, al principio yo voy a tener que controlar la temperatura cada rato porque es que de pronto se me sale de los límites y voy a tener una pérdida del producto, pero ya a medida que la gente se va adaptando, a medida que vamos incluyendo tecnología también en nuestros procesos, pues ya esa inspección de o control de temperatura le podemos ir ampliando la periodicidad de control. ¿Sí? Rosario, no sé si he sido clara con el tema, si no me puedes indicar. ¿Ok? Se nos acabaron los 10 minutos de dudas e inquietudes. Para aquellos que tengan todavía dudas, me los pueden dejar ahí escrita en el chat y cuando abramos nuevamente el espacio, con gusto les emitiré una respuesta. Entonces vamos a continuar el numeral 5. En el numeral 5 vamos a encontrar las responsabilidades de la dirección. Específicamente vamos a hablar del numeral 5.3, que es el más importante. No quiere decir que los demás no sean importantes, sino que en este necesitamos tener más enfoque y es el planteamiento del sistema de administración de la seguridad del alimento. Entonces ahí debemos establecer desde la alta dirección cómo vamos a establecer nuestro sistema, cómo lo vamos a implementar, cómo lo vamos a mantener y cómo lo vamos a mejorar. Entonces, dentro de ese establecer, tenemos que identificar la gestión del riesgo. Vamos a hacer un análisis de esos peligros que pueden ser significativos para la inocuidad del alimento y que pueden llegar a suceder, así sea de forma muy esporádica. Vamos a establecer la documentación que vamos a necesitar para nuestro sistema de gestión. Todos aquellos documentos que nosotros consideramos que van a ser parte de nuestro sistema y todos aquellos documentos que la norma me pide. En el implementar vamos a hacer todo el tema dentro de las actividades que existen. Está la inducción y formación y entrenamiento del personal a medida que vamos implementando procesos, a medida que vamos elaborando documentos, pues tenemos que ir haciendo ese entrenamiento y formación de nuestros trabajadores. Vamos a ir haciendo auditoría de inspección para revisar que todo lo que esté planeado se esté ejecutando de acuerdo a esa planeación. Y cuando hablamos de mantener y mejorar, son auditorías de inspecciones para el mejoramiento, es decir, hacerle el seguimiento a mi auditoría, qué acciones de mejora implementé, qué acciones correctivas implementé, qué acciones preventivas implementé. Hoy estamos hablando todavía en ISO 22000 de acciones preventivas. Cuando salga nuestra nueva versión, ya esas acciones preventivas dejarán de existir, así como dejaron de existir tanto para la ISO 14001 como para la ISO 9001. ¿Por qué? Porque el solo hecho de implementar la norma ya estamos haciendo acciones preventivas. El solo hecho que ahora la norma me va a traer un análisis de riesgo más profundo, estamos haciendo, en el solo hecho de implementar una metodología para el análisis de riesgo, estamos haciendo acciones preventivas. Entonces, ahí más adelante ya vamos a eliminar ese término de acciones preventivas. Sin embargo, con esta versión 2005 todavía estaremos hablando de acciones preventivas, correctivas y de mejora. Mejora, entonces ya establecer esas mejoras continuas. ¿Qué es importante acá? Cuando los sistemas de gestión van madurando, las acciones de mejora deben ir subiendo su porcentaje, es decir, mi sistema de gestión debe ser más reactivo. Mi sistema de gestión no puede ser todo el tiempo reaccionando frente a las circunstancias negativas. No, corrección, corrección, corrección. No, los sistemas de gestión deben ir mejorando continuamente. Debemos seguir estableciendo acciones que mitiguen todos esos posibles peligros que pueden ser potenciales para mi organización. En el 5.5 está el líder del equipo de seguridad de alimentos, es decir, la norma me dice que yo debo establecer un líder del equipo de inocuidad que quien tendrá, aparte de sus otras funciones del cargo, tendrá algunas funciones muy explícitas para ser líder. Entonces esta persona pues obviamente tiene que tener conocimiento, tiene que de la norma, tiene que saber de inocuidad, del producto, tiene que
llevar, digamos que cierto periodo de tiempo en la organización, etcétera. ¿Para qué? Para que ella realmente pueda guiar a los integrantes del equipo en el qué se va a hacer. Como equipo HACCP, ¿qué vamos a hacer? El equipo HACCP no es simplemente para tener el título de equipo HACCP, no. El equipo HACCP hace auditorías, el equipo HACCP revisa los accidentes alimentarios que se pudieron presentar, las no conformidades que se pudieron presentar, revisa todo el tema de cómo va el proceso productivo, si se puede, digamos que, reducir tiempos, costos. Eso es el análisis que debe hacer el equipo HACCP. El equipo HACCP tiene que ir revisando anualmente como mínimo ese análisis de riesgo para ver si todavía es aplicable a la organización o hay que cambiarlo, etcétera. Entonces son muchas actividades que tiene el equipo HACCP y que se debe reunir periódicamente para ir analizando esa información y que ellos deben ser el ejemplo para los demás trabajadores frente a nuestro sistema de gestión. Ellos deben ser voceros, comunicadores del sistema de gestión para el buen desarrollo del mismo. 561 es la comunicación externa y 562 es comunicación interna. Entonces debemos desarrollar un documento donde establezcamos cómo es la comunicación interna dentro de nuestra organización. Por ejemplo, vamos a utilizar siempre capacitaciones o vamos a utilizar por medio de comunicación telefónica, vía chat, tableros, murales, participación de talleres, campañas. Bueno, ¿cómo va a ser la comunicación para tener digamos que esa dinámica de que los trabajadores estén constantemente actualizados de qué está pasando con nuestro sistema de gestión y para dónde vamos? Y cuál es la responsabilidad que ellos tienen a medida que el sistema de gestión va madurando. Igual es la comunicación externa, debemos establecer cómo nos vamos a comunicar con esta parte externa que es muy importante para nuestra organización, llámese cliente, consumidores, entes gubernamentales, comunidad, etc. El 5.7 es la preparación y respuesta ante emergencias como tal, establecer un procedimiento para atender las emergencias de servicio de alimento en caso de que se presenten de acuerdo con el análisis de vulnerabilidad. Cuando nosotros vamos a hacer un análisis de riesgo, nosotros tenemos que identificar de acuerdo a nuestro producto y nuestros procesos de la organización a qué somos vulnerables. Por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa que está ya, que le presta el servicio de alimentación al sector hidrocarburo y está ya por la nada donde están explotando, haciendo tema de exploración de ese mineral como tal, y están allá en la nada y ellos tienen siempre la luz es suministrada a través de paneles o de, bueno, de esas, no me acuerdo cómo se llaman, bueno, total, le suministran la luz ahí. Por darles un ejemplo, ¿qué pasa si se va la luz por más de 2 horas? ¿Qué pasa con los alimentos que ya fueron preparados? ¿Qué pasa con los alimentos que están en refrigeración o congelación? Eso debe estar contemplado en preparación de respuesta ante una emergencia. Preparación de respuesta ante una emergencia también es consumimos los alimentos y 10, 5, 1, 3 trabajadores se intoxicaron o presentan un cuadro diarreico. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo vamos a responder frente a esa emergencia? ¿Cuál es el paso a paso que debemos hacer? Entonces ahí debemos acogernos también con la guía de vigilancia que debe estar establecida dentro de nuestro país. El ente gubernamental, es decir, el Estado, debe establecer a través de sus entes de vigilancia y control un protocolo de qué se hace en caso de este tipo de emergencias. Que bueno, teníamos la línea caliente o la mesa caliente, teníamos los alimentos ahí, se fue la luz, ¿qué va a pasar con esos alimentos? ¿A dónde los vamos a llevar? ¿Cuál es nuestra segunda opción para mantenerle la temperatura? Esas son respuestas ante una emergencia. ¿Que hubo una inundación? ¿Qué pasó con los alimentos? ¿Qué van a pasar con esos alimentos? ¿Cuál es la segunda opción? ¿Qué pasó un terremoto que puede generar maremotos donde estamos, en la ubicación que estamos? ¿Qué va a pasar con los alimentos después que pase la emergencia, antes, durante y después de la emergencia? A eso se refiere el 5.7 de la norma. 5.8, la revisión por la dirección. Entonces, es decir, la revisión por la dirección debe establecer, ya la norma me dice cuáles son las entradas, qué es lo que debe revisar
la alta dirección en términos del sistema de gestión, es decir, si se está cumpliendo la política, si la política sigue siendo coherente o hay que actualizarla, si se están cumpliendo los objetivos, si no se están cumpliendo, por qué no se están cumpliendo, si estamos cumpliendo los requisitos legales y del cliente. Todas esas son las entradas de la revisión por la dirección. Deben estar estructuradas porque la misma norma me indica cuáles son esas entradas. Y debe haber una salida, que es la revisión de la dirección. ¿Qué va a pasar con eso? Con todo lo que no estamos cumpliendo, ¿qué plan de mejora vamos a implementar? ¿O qué plan de reacción vamos a implementar? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Por ejemplo, nos hicieron una auditoría de un cliente y nos fue mal. ¿Cómo estamos planteando la respuesta frente a ese cliente? ¿Cómo va? ¿Qué rubros necesitamos? Ese es todo el planteamiento que debe salir de la revisión de la dirección. 6, gestión de los recursos. Entonces ahí vamos a encontrar provisión de recursos humanos, infraestructuras, ambientales. Es netamente hacer un presupuesto. Necesitamos tener un presupuesto para todas esas actividades planeadas para el establecimiento, la implementación, el mantenimiento y la mejora del sistema. Ahí debe decir cuáles son los rubros de acuerdo a las actividades que hemos especificado para implementar que se van a necesitar. Y ese rubro o ese presupuesto debe estar aprobado por la alta dirección y se debe estar ejecutando. Todo lo que esté ahí descrito en ese plan de trabajo se debe ejecutar, a excepto que ya no se le vea viabilidad o que la norma o que incluyamos algo que la norma posiblemente no me lo pida. Entonces, todo esto de provisión de recursos, ya se los mencioné así a grandes rasgos. El sistema de gestión va a necesitar recursos humanos, recursos económicos, recursos de infraestructura. Cuando hablo de recursos de infraestructura es que nosotros hicimos una inspección y vemos que los sanitarios no son los adecuados, que el lavamanos aún es manual y no de pedal. Toda esa es la infraestructura, que las uniones entre pisos y paredes no es redondeada, entonces hay que mandar a hacer eso, que existen cruces de pronto de un proceso productivo de un alimento ya terminado con uno que apenas va en proceso, que hay que hacer una división, etcétera, o hay que reestructurar el proceso para evitar la contaminación cruzada. Todo eso hace parte de los recursos y que cuando nosotros hacemos, por eso yo siempre les digo que hay que hacer un diagnóstico, un perfil antes de iniciar nuestra implementación para saber con qué contamos, qué tenemos, qué hay que hacer, cuánto nos va a costar y de allí sí hablarle a la alta dirección con base sólida de qué tengo y qué debo hacer y cuánto nos va a costar para que ella ahí aterrice y diga sí, necesitamos implementarlo o directamente todavía no estamos preparados para la implementación de nuestro sistema de gestión. Estos son todo lo de recursos, que ya se los acabo de mencionar a grandes rasgos. Ambiente de trabajo, entonces la norma también me habla del tema de ambiente de trabajo, la limpieza y la desinfección de cocinas, lugares de almacenamiento, deben garantizar la inocuidad de los alimentos, entre muchos otros programas presentados por el módulo de EPM. Entonces me habla de ese ambiente laboral que se debe tener. Entonces, estamos hablando no netamente también de ese tema de ventilación, iluminación, sino que garanticemos, por ejemplo, acá les traía un ejemplo, que la calidad del fuego se asegure, el calor disminuya la contaminación esencial. Es decir, que realmente la estufa que vayamos a necesitar me cumpla con las necesidades para fritar, para preparar, para asar los alimentos, que tengamos realmente todo ese tipo de equipos y maquinarias establecidas para generar un buen ambiente de trabajo. Porque acuérdense que no podemos exigirles a los trabajadores obtener un producto inocuo de buena calidad cuando no les tenemos las herramientas adecuadas para poder generar un proceso productivo efectivo. 7 ya es planificación y realización del producto inocuo, entonces ahí hablamos de los programas prerequisitos, que los programas prerequisitos consisten en dos tipos, programas prerequisitos de infraestructura, aquellos que necesitamos para mantener una infraestructura adecuada en términos de higiene, y el mantenimiento de los equipos, maquinarias, utensilios y demás. Programas prerequisitos operacionales, que son aquellos que me salen del análisis de riesgo y que yo necesito establecer para poder controlar aquellos peligros que son significativos para la inocuidad de los alimentos. Acá les traigo como un ejemplo de cómo puede ser un programa, aparte de que el programa también puede llevar objetivo, el alcance del programa, los responsables y demás. Podemos colocar aquí la actividad, qué es lo que voy a hacer, qué peligro voy a controlar con esa actividad, qué consecuencias me puede generar ese peligro,
cuáles son los riesgos de que ese peligro, en caso de que ese peligro se materialice, y cuáles son los controles que yo voy a establecer para que el peligro sea eliminado o reducido a niveles aceptables. Dentro de la norma podemos tener programas prerequisitos de agua potable, limpieza y desinfección, control de plagas, mantenimiento, trazabilidad, formación y comunicación, prácticas de manipulación, etcétera, entre otros. Digamos que estos son como los más similares dentro de las organizaciones del sector alimentos. Entonces acá el 7, hablamos de que el 7 es todo el tema del análisis de peligro, donde me habla de los pasos preliminares para permitir un análisis de peligro. Yo les comentaba al inicio de la clase que nosotros podemos utilizar la metodología que querramos, si queremos utilizar el árbol de decisiones del Código Alimentario, si queremos utilizar los 5 por qué, bueno, existen muchas herramientas, si queremos de pronto alinearnos con un sistema de análisis de riesgo más complejo, lo podemos llevar a la ISO 31000, que allá me habla cómo establecer un sistema de riesgo más complejo, más estandarizado, más apropiado a mi organización y que realmente también utiliza muchas metodologías y que se pueden ajustar a las necesidades de nuestra organización. O sea, analizamos los peligros, estableciendo los programas prerequisitos operacionales, estableciendo el plan HACCP, eso es lo que me va pidiendo la norma. Hago mi análisis de peligro, establezco mis programas prerequisitos operacionales de acuerdo a esos peligros que fueron significativos, establezco el plan HACCP ya como tal, donde yo voy a establecer controles, acciones correctivas, acciones preventivas, cuáles son los PCC, cuáles son los límites de control, es decir, el plan HACCP es cumplir con los 7 principios del HACCP establecido en el Código Alimentario, no es otra cosa. Actualización de la información preliminar, entonces vamos a ir actualizando de cómo vamos a ir organizando nuestro sistema de gestión a través del análisis de peligro. Entonces, actualizar la información, tengo que divulgar la información a todas las personas relacionadas con el producto, con el proceso, hacer un seguimiento y control, monitoreo, análisis de inocuidad de los alimentos. Siempre acuérdense que dentro de cada uno de los procesos y de los procedimientos establecidos dentro de la organización, va a haber un ciclo PHBA. Siempre va a estar ahí el ciclo PHBA porque siempre tienen que ir en una mejora continua del sistema y a través de los procesos y los procedimientos. En el 7.8 ya me habla de la planificación de la verificación, cómo voy a planificar la verificación de mis controles establecidos de acuerdo a mi análisis de peligro. Entonces tengo que programar, aquí está un ejemplo, programa de toma de muestras. Ya establecimos un programa prerequisito operacional que es la toma de muestra. Ese programa me debe indicar cuándo voy a tomar la muestra, cuánto es de la muestra, dónde se debe llevar, cómo la voy a transportar, etc. El análisis de laboratorio, qué análisis me le debe hacer el laboratorio, que ese laboratorio debe estar acreditado o no, que ese laboratorio debe estar funcionando de acuerdo a la legislación, etc. Análisis de laboratorio. Comité de inocuidad. El comité de inocuidad o el comité HACCP debe hacer un análisis de los resultados del laboratorio de esa toma de muestra y de allí podrán salir planes de mejora. Por ejemplo, nosotros establecimos el programa de muestreo de nuestros alimentos que por cada lote debemos establecer no sé cuántas muestras vamos a tomar, de acuerdo a nuestro producto de la legislación. Esa muestra la vamos a refrigerar o a congelar, dependiendo del producto, la vamos a llevar a un laboratorio, ese laboratorio me va a dar unos resultados de acuerdo a normatividad vigente aplicable a mi producto y el comité, si ese producto sale por fuera de los rangos, entonces el comité debe establecer qué acciones se van a tomar para evitar de que ese alimento siga teniendo los rangos por fuera de los límites establecidos. Entonces, esa es la verificación. ¿Qué tanta verificación vamos a ir estableciendo a cada uno de los programas de los requisitos operacionales que he establecido o a los PCC que nos salieron dentro del análisis de riesgo? El sistema de trazabilidad, yo les hablaba que ISO 22000 tiene una amiguita que es la ISO 22005, que es donde me habla de la trazabilidad. Ahí podemos establecer nuestro programa de trazabilidad de acuerdo a unas guías que ella nos da, o si queremos hacerlo de acuerdo a nuestras necesidades, cómo nos queda más fácil y más sencillo hacer la trazabilidad de nuestro producto, también lo podemos hacer. Nosotros la metodología la podemos desarrollar, ¿sí? Entonces, lo importante es que la metodología establezca un rastreo adelante o hacia atrás o viceversa de mi producto, que yo pueda monitorear por todas las etapas donde pasó mi producto para, en caso de alguna no conformidad o de alguna intoxicación, poder identificar
posiblemente donde hubo el error. Control de no conformidades, entonces el programa prerequisito puede ser un programa prerequisito operacional, ya eso es opcional de la organización y de acuerdo al resultado del análisis de peligro. Por ejemplo, se presentó un no conforme, preparación, acuérdense de la preparación ante una emergencia 5.7. Debo estar preparado para, en caso de que se me presente un no conforme, ¿qué voy a hacer? Y no solamente yo que soy la que estoy dirigiendo mi sistema, sino los trabajadores, en caso de que ellos les reporten una no conformidad, porque las no conformidades las podemos detectar tanto internas como externas, ellos tienen que saber qué hacer. ¿Mm? Hacer un análisis de esa no conformidad, de esa respuesta ante una emergencia, a ver qué fallamos, si no fallamos ante la respuesta o fallamos internamente y por eso se generó el no conforme, etcétera. La liberación del producto, si es necesario hacerlo o no, o si hay que hacer una concesión o no, y la distribución. Entonces, digamos que realmente siempre el control de no conforme va a estar alineado directamente con la trazabilidad. La trazabilidad me puede permitir, me debe permitir a mí poder hacer un rastreo en el momento mismo que se me presente un no conforme. Yo puedo hacer ese rastreo específicamente, pero tengo que tener en cuenta que esto también está alineado a mi respuesta ante una emergencia. ¿Qué hacer? Se me presentó un no conforme, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a superar? ¿Qué acciones vamos a tomar para evitar de que se repita, etcétera? Entonces, tengan en cuenta que van a haber ciertos programas o ciertos documentos que siempre deben estar alineados y no uno puede ir por un lado y el otro diciéndome otra cosa. Siempre deben ir en la misma dirección. Ya el 8 es la validación, la verificación y la mejora del sistema. Cuando hablamos de validación, podemos estar necesitando laboratorios o confirmaciones de un ente externo para poder hacer algunas validaciones de nuestros controles o del resultado de nuestros controles, como por ejemplo los análisis microbiológicos, físico-químicos, o incluso podemos validar internamente nosotros, de acuerdo a nuestras metodologías, ciertos parámetros que tengamos que manejar. Eso también lo podemos hacer. La verificación, ya hablamos de que la verificación es ir a confrontar de que los controles se encuentran ejecutándose y desarrollándose de acuerdo a la planeación, es decir, que los controles se están haciendo con la periodicidad, lo está haciendo la persona que es, está arrojando datos que son, etcétera. Y la mejora es haciendo el análisis de la validación, verificación, resultados de auditoría, resultados de no conforme, etcétera, etcétera. Entonces establecemos qué acciones de mejora se pueden implementar dentro de nuestro sistema de gestión. Todo eso debe tener un análisis, debe haber un documento donde yo analizo cada uno de esos controles, analizo cada una de esas verificaciones de mi sistema y de allí saco un reporte donde establezco qué acciones preventivas, correctivas o de mejora voy a desarrollar en mi sistema de gestión, porque eso es lo que me van a pedir en las auditorías. ¿Cómo estoy validando? ¿Cómo estoy mejorando? Porque los sistemas de gestión, recuerden que no son estáticos, son dinámicos. Y si yo todos los años hago lo mismo y de lo mismo, de lo mismo, y si mi sistema de gestión no avanza, pues el auditor se va a dar cuenta que el sistema de gestión no avanza porque el año pasado vi lo mismo y este año vi lo mismo y no vemos avance dentro del sistema de gestión. El sistema de gestión tiene que ir madurando. El 8.3 y el 8.4 son control de monitoreo de medición, entonces verificación del sistema de gestión de inocuidad. ¿A través de qué? De auditorías, evaluaciones de resultados individuales, análisis de resultados de actividades de verificación. Mediante eso, incluso pueden incluir ahí las inspecciones, auditorías internas o externas, porque las auditorías externas también nos dan un foco o una luz de cómo está mi sistema de gestión y qué puedo mejorar o en qué estoy fallando. Entonces, a partir de eso podemos hacer todo el tema de verificación, control y medición de nuestro sistema. Y el 8.5, que ya es la mejora, que siempre debe estar inmersa en todos nuestros procesos, que es donde comenzamos a actualizar nuestro sistema de gestión. Aquí está como un ejemplo de cómo puedo establecer esas acciones correctivas, preventivas, de mejora de acuerdo al análisis de causa. El análisis de causa podemos utilizar los 5 por qué, podemos utilizar lluvia de ideas, podemos utilizar entrevistas, podemos utilizar la espina de pescado, la metodología que quieran. Lo importante es que realmente esa se ajuste a identificar la causa raíz que me generó la no conformidad, ¿sí? Como tal. Las acciones de mejora en lo posible siempre deben ser divulgadas. Hicimos tal mejora, todo el personal debe conocerlo. ¿Por qué? Porque el auditor no siempre me va a preguntar a mí
el auditor le va a preguntar a los trabajadores qué acciones de mejora ha implementado su empresa, qué acciones correctivas han generado este año, cuántas acciones preventivas han generado este año, enfocadas en qué, para qué fue esa mejora, etcétera. Entonces es importante que siempre haya una comunicación constante a todas las personas involucradas dentro de los procesos para la obtención de un producto inocuo. Hasta acá llega nuestro tema del día de hoy. Vamos a abrir nuevamente un espacio para dudas e inquietudes o aportes que me quieran hacer. Creo que acá tenía un... Tengo una pregunta por acá pendiente de Gino, si no estoy mal. Bueno, es bien larga, dice señora Luz. Mi última pregunta respecto al punto 5.7, respecto a la preparación, respuesta ante emergencia. ¿Qué pasaría si un incidente de intoxicación en nuestra empresa alimentaria? ¿Qué pasaría o qué acciones tomaría el líder del equipo de inocuidad más allá de aplicar los procedimientos correspondientes que corresponde a la norma? Considerar obviedad una última y final. Bueno, acá. ¿Qué, ¿Qué debe hacer el líder? No es el líder, Gino. Cuando se presenta una intoxicación, la organización siempre debe tener un comité, que eso debe estar establecido en el procedimiento de respuesta ante una emergencia, un comité que se debe reunir y analizar eso. Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿qué? Recoger el producto si se puede recoger, porque si es de consumo directo, ni modo. Hacer inspecciones en el sitio donde se preparó, se distribuyó el alimento, hacer análisis. Tengamos en cuenta que la legislación siempre me va a pedir análisis coprológicos o coprocultivo de las personas enfermas, análisis, ¿sí? Análisis de los manipuladores de alimentos en términos de KOH, ¿sí? De manos, en temas de coprocultivo, para ir asociando si realmente existió la contaminación dentro de nuestro proceso productivo o no, o si el alimento está relacionado o no con la intoxicación. Entonces siempre debe haber un comité que se debe reunir en esos casos y comenzar a implementar todo lo que esté redactado en mi plan de emergencia, en mi plan de respuesta ante una emergencia. Siempre se debe hacer. Ojalá ese comité incluya un médico, no necesariamente tiene que ser contratado directo por la organización o un contrato directo, sino que esté ahí. En el caso de que se necesite, pues se le paga las horas para hacer el análisis de eso, porque análisis de una intoxicación no lo puede hacer cualquiera, tiene que tener conocimiento, puede ser el microbiólogo tiene un poco más de conocimiento al respecto, porque tenemos que comenzar a tomar datos como periodo de incubación, ingesta del alimento, cuándo aparecieron los primeros síntomas, qué tipo de síntomas son, etcétera, para poder ir relacionando y determinar si existe asociación con un microorganismo y si ese microorganismo puede estar presente en el alimento que consumieron. En ese caso, también hay que hacer encuestas de los alimentos, ¿sí? Que se consumieron, a qué hora se consumieron, cuántas personas lo consumieron, para ir haciendo una estadística allí. Entonces, si es algo cerrado, pues es más fácil. Por ejemplo, cuando damos alimentos directamente, o sea, le proporcionamos el alimento o el producto a cierto cliente. Pero, por ejemplo, un restaurante, ¿cuántas personas no consumen un restaurante? Los clientes o los consumidores no son constantes, sino que pueden ser esporádicos. Ahí se complica la situación porque necesitamos saber cuántas personas consumieron ese alimento. Entonces me toca ir al menú, me toca ir a los pedidos, que debe haber registro de pedidos o de las facturas que pagaron, cuántas personas consumieron ese alimento y de ese número de personas cuántas se enfermaron. Cuando es un circuito cerrado, por ejemplo, un catering en un sector hidrocarburo, ya nosotros sabemos cuántas personas consumen los alimentos a diario, de esas cuántas se enfermaron, de esas cuántas presentan síntomas asociados, etcétera. Es un análisis bien estructurado, bien analizado. Me toca ayudarme de la normatividad para poder dar una respuesta ante una emergencia de esas, porque en todos los países existe esa normatividad para ello. Y la última pregunta me dice, finalmente, en la gestión de recursos, yo, por ejemplo, trabajo en Sodexo.
del rubro de alimentación. Las instalaciones las pone el cliente. Donde nos instalamos, podríamos decir que mientras mi cliente no mejore las instalaciones e infraestructuras con un presupuesto definido, dificulta que eso se pueda implementar el sistema de gestión. Sí, sí, Gino. Digamos que si ustedes no hablan con el cliente y le especifican las necesidades para poderse certificar, o al menos lo básico, lo necesario, no tiene que ser una infraestructura con mucha tecnología, no, al menos lo básico, que las cocinas se puedan limpiar, desinfectar, que no haya, digamos que podamos hacer control de plagas, mantenimiento de equipos, que podamos hacer uso de lavado de manos, que tengamos todas esas herramientas de lavado de manos, no de accionamiento manual, sino digamos que de pedal o de otro tipo de accionamiento. Digamos que es importante que el cliente sepa las necesidades y la importancia que requiere tanto la infraestructura como los equipos y los equipos y las maquinarias que ustedes vayan a necesitar. Al menos lo mínimo, que ustedes puedan garantizar y establecer controles frente a las ciertas dificultades que ustedes tienen. Muchas gracias a ti, Gino, José, me dices que tienes una duda, por favor me la escribes o puedes hacer uso del micrófono. Ok, Gino, espero haber sido clara. Si no es así, me puedes indicar nuevamente y con mucho gusto daremos otros ejemplos para poder aclarar el tema. Ok, Gino, muchas gracias. José, sí, puedes hacer uso del micrófono si así lo deseas. Simplemente dale clic al muñequito que está en tu pantalla superior, en la parte superior de tu pantalla. El departamento académico te activará el micrófono y luego activas tu micrófono de tu computador. Ok, José, te escuchamos. Buenas noches, profesora, ¿cómo Buenas está? noches, José. Cuéntanos, ¿cuál es tu duda? Profesora, quería hacer una pregunta en el punto 7.8 en análisis de laboratorio. Sí, ¿Podría devolver la diapositiva? ok, vámonos al 7.8. Sí, Ay, eh, el otro, espérame 7.8. que se me pasó un tricito. Ya, Por ejemplo, la empresa que pudimos conseguir el grupo, sí, íbamos a hacer una de lácteo como la llevábamos, que era una empresa ficticia, pero tengo la oportunidad que mi hermana trabaja en un hotel que es internacional y bueno, tienen el servicio de alimentación y también pues la parte normativa se la exigen. Pues me quedaron como algunas inquietudes porque de hecho pienso que le voy a colaborar en esa parte. ¿Cómo podría en el análisis de laboratorio, o sea, en el caso de ellos, cómo implementaría yo eso? Por ejemplo, para una empresa que brinda el servicio de alimentos, restaurante en el hotel, ¿cómo podría yo implementarles unas emergencias a ellos? Porque lo dimensiono más en mi campo, en una empresa, pero en este sector que también hace parte de nosotros como ingeniero de alimentos, pues no tengo la experiencia. sí. Me gustaría de pronto preguntarle eso. Ok, lo que te entiendo es cómo establecerían todo el tema de plan de emergencia, incluidos los análisis de laboratorio para los alimentos que distribuye un restaurante en un hotel. ¿Sí? Esa es tu pregunta. Ok, Sí, señora. en primera instancia, Sí, el señora. plan de emergencia es independiente de la etapa de la cadena alimentaria. En este caso, ustedes están en una etapa que es de alimentos para consumo directo. Es decir, ustedes preparan alimentos, inmediatamente se lo entregan al consumidor y ellos hacen uso de él. ¿Sí? ¿Qué es importante y el plan de emergencia?
saber cuántos huéspedes hay en el hotel diario, ustedes tienen que conocer esa lista, tener algún acceso con los coordinadores del hotel, etcétera, no sé quién sea el responsable, pero ustedes tienen que conocer cuántas personas están alojadas en el hotel. De esas personas ustedes tienen que ir llevando una lista de cuántas consumen sus alimentos, porque no todas lo van a consumir. Es decir, yo puedo desayunar, pero no puedo almorzar porque ya salí del hotel, ¿cierto? Pero ustedes sí deben llevar una lista porque ustedes le piden, el cliente o el consumidor en este caso le pide, yo voy a desayunar y ellos le piden a la carta o lo que es del día. Ustedes tienen que llevar una lista de esas personas, de qué habitación, quién consumió, ¿cierto que sí? Eso lo lleva. Entonces, para la respuesta a una emergencia, en caso de tal de que yo me fui, salí del hotel hoy y llamo al hotel y digo, mire, es que el alimento que yo consumí ayer en el desayuno me presentó ciertos síntomas. Entonces, ustedes ahí ya tienen que activar su plan de emergencia. ¿Cuántas personas ese día consumieron ese plato del desayuno? ¿Sí? ¿Dónde están? Hay que identificarlas porque con el hotel tienen que tener información directa de cuántas personas, dónde están, cuál es su ubicación, porque toda esa información la tiene que tener el hotel y ustedes poder hacer una trazabilidad para comenzar a indagar. Tienen que tener muestras microbiológicas. Todos los alimentos que se preparen se debe guardar una muestra proporcional de acuerdo a la legislación de una muestra congelada durante 72 horas para en caso de que se presente este tipo de intoxicaciones. Entonces yo en mi nevera tengo que tener una nevera donde pueda congelar esas muestras del día a día. Y cada 72 horas voy descartando. ¿Por qué? Porque si ya después de las 72 horas no hubo ningún tipo de intoxicación o episodio diarreico, pues ya no lo va a haber, porque digamos que dentro de los microorganismos que se tarda más en generar síntomas es la salmonela. ¿Sí? La salmonela puede durar entre 8 a 72 horas en presentar síntomas, por eso yo tengo que guardar esos alimentos durante 72 horas y ya después descartarlos. Allí tengo que tener esa muestra. Tengo que tener, ¿sí?, una periodicidad para hacerle análisis de laboratorio a esa muestra si quiero implementar ISO 22000. Si voy a nada más cumplir con la norma, con la legislación que me pide para restaurantes, ya es diferente porque ahí generalmente lo puedes hacer esporádico cada 3 meses, cada 6 meses, mandar una muestra de tus alimentos al laboratorio para tener una referencia para que cuando venga el ente de vigilancia y control, tú puedas mostrar tus análisis microbiológicos y poder determinar que nunca se ha presentado nada y que los alimentos están dentro de los parámetros microbiológicos establecidos por ley. ¿Sí? Si quieres implementar ISO 22000, ya te toca, digamos que implementar una periodicidad para ese análisis microbiológico porque necesitamos tener más datos estadísticos para poder determinar que realmente los productos que salen continuamente manejan una inocuidad. Entonces ya ahí hablaríamos de hacerlo mensual o bimensual de acuerdo al análisis. Tenemos 6 meses, nunca se nos ha presentado nada, nunca hemos tenido reportes, pues podemos ir ampliando digamos que la prueba o el análisis microbiológico de laboratorio. Pero iniciando nos toca ir teniendo datos estadísticos que me puedan ayudar a demostrar que los alimentos están saliendo inocuos, como mínimo una vez al mes, mientras el primer año, por ejemplo, o cada 2 meses, ¿sí? Para poder ir teniendo referencia de esos análisis y tener un laboratorio aliado donde ustedes van a enviar esas muestras y por ende, digamos que la parte económica la pueden como negociar. ¿Esa es tu inquietud, José, o me quedó algo por fuera? Sí, no, sí, creo que le escuché porque se me entrecortó la llamada, que había una legislación, unas normas de restaurantes, o sea, Sí, más claro. Por ejemplo, aquí flexible en que la ISO Colombia, el 22000. ¿Me recuerda 3075, la cuál resolución es? 2674, existe, creo que es el capítulo 4, si no me falla la memoria, habla de cuáles son los requisitos básicos de un restaurante, ¿sí? Y así ustedes lo van a encontrar en la normativa en frente a otros países, en Ecuador, Chile y Perú, también hay una normativa específica para restaurantes, porque es que yo no le puedo pedir a un restaurante las mismas Creo las que mismas lo estoy exigencias viendo. que a una empresa transformadora de alimentos o procesadora de alimentos, es decir, aquella que hace yogur, aquella que hace salchicha, salchichón, yo no le puedo pedir los mismos requerimientos como ente gubernamental igual que a un restaurante, porque un restaurante es totalmente distinto el proceso productivo.
José, ¿sí? Docente, ya para despedirme, Docente, ya para despedirme, yo Sí. tenía una inquietud sobre la clase anterior. Mire, Este, mire, yo veo que aquí en Colombia, pues, en, nos rigen las leyes, segundo los decretos y tercero las resoluciones. La jerarquía. Ese es, por ejemplo, así es aquí en Colombia, pero yo veo que la resolución 2674 y el decreto 3075 son Sí. muy Son muy parecidos. parecidos. ¿Qué diferencia presentan estas entre tal? Porque yo cuando lo veo, Estoy leyendo lo mismo. yo veo que estoy Pues siento a veces que estoy coincidieron leyendo lo muchas mismo. cosas. Mira, en la resolución 2674, que está vigente, pero que el 3075 también está vigente por lo mismo que tú me acabas de mencionar, por la jerarquía de las normas, de las leyes aquí en Colombia, una resolución nunca puede derogar un decreto. ¿Sí? Partamos de ahí. Entonces, el decreto mismo dice al final que deroga el 3075, pero Sí, de en acuerdo. algunos apartes, no en todo. ¿Por qué? Porque la resolución 2674 quedó corta en algunos temas de importación y exportación de los alimentos y en algunos otros requisitos. Por eso es que el 3075 todavía sigue vigente. Sin embargo, en la resolución 2674, la mayoría de los cambios más sustanciales son que el tema de los lavamanos, ¿sí? Que los lavamanos antes en el 3075 no hablaba de qué tipo de accionamiento es, ahora sí lo especifica, que el accionamiento debe ser de pedal o un accionamiento automático que no sea manual. Me habla específicamente de los tanques de almacenamiento de agua utilizados para los procesos productivos, que ese tanque de almacenamiento debe estar recubierto con, digamos que, con un material que no sea corrosivo, no sea poroso, debe estar delimitado o escrito claramente la capacidad del tanque para garantizar de que la capacidad que tiene el tanque me va a suministrar la cantidad de agua necesaria para el proceso, ¿sí? Ya sea de limpieza, desinfección, producción, etcétera. También me habla de todo el tema de los residuos sólidos, ya ahí me estructura un poquito más de cómo debo manejar esos residuos sólidos, esos residuos líquidos, a qué me debo acoger, qué cumplimientos debo dar. También me habla un poquito más y es más exigente y más implícito en tema de control de calidad de la persona que debe manejar este tipo entre comillas, sistemas, que no es un sistema, sino unas herramientas de higiene, de quién debe poder hacerlo. Debe ser una persona profesional, no puede ser, digamos que cualquier otra persona, sino que debe estar capacitado y formado para poder implementar todos estos programas de saneamiento. Digamos que esas son como las grandes diferencias que tiene la resolución 2674 con el decreto 3075. Y en términos de importación y exportación, que ahí también digamos que la resolución 2674 no lo abarcó en su totalidad. ¿Sí? Todavía lo dejó abierto con lo descrito en el decreto 3075 como tal.